A lo largo de nuestras clases de periodismo de investigación, nos planteamos un proyecto, el realizar un documental que cuente las experiencias de los periodistas a nivel nacional que trabajan en el área de investigación. Los autores Daniel Santoro, Gerardo Reyes y Daniel Samper manifiestan que existen 3 características para que un trabajo de periodismo de investigación sea considerado como tal: que surja como iniciativa del periodista, que sea de interés público y que un poder intente ocultarlo. Quito fue la ciudad escogida en vista de que es el lugar en donde se concentran los medios de comunicación más importantes del país. ¿Cómo se sienten? Emocionada, yo estoy contenta y nerviosa también. Me siento nerviosa. Debemos decirle, discúlpanos un poco los nombres. Oye, es que... Lo que pasa es que somos principiantes. Sí, vamos a conocer a una de las periodistas más importantes de del este Ecuador. país, de este país. La que más guerra le da al gobierno. Exacto, la que se atreve a hacerlo. Ajá. Teleamazonas cuenta con una de las periodistas más conocidas dentro del ámbito investigativo. Janet Inostroza nos abrió las puertas del medio en el que trabaja y nos comentó su experiencia alrededor del periodismo de investigación. Ella nos comenta acerca de los casos en los que ha trabajado. Bueno, a ver, tengo un caso que me trajo muchas consecuencias, que es el caso de Dusak Kofiek. Hicimos una investigación aquí con otro periodista en Teleamazonas y pues hicimos un análisis profundo de todos los documentos en torno a un crédito que se le otorgó a un ciudadano argentino a través del Banco Kofiek. Esto en el año 2012, cuando se hizo esta investigación. Finalmente pues se determinó que todas las irregularidades que se habían cometido en la otorgación de ese crédito, quisimos hacer un perfil de Pedro Delgado, que en ese momento estaba al frente de todas las empresas incautadas, y pues eso se devino en una amenaza, una llamada telefónica a uno de mis familiares y me obligó a salir del aire. Ese es como el caso uno de los más fuertes que he investigado en los últimos años. Pero yo he hecho otros temas. En el gobierno de Lucio Gutiérrez investigamos un caso de tráfico de armas que incluso se estaba haciendo en confabulación con el mismo comando conjunto, es decir, se estaba haciendo una compra irregular realmente de armas para el Estado. O desde el Estado para venderlo a particulares, lo cual era absurdo y totalmente ilegal. Eso también se denunció, se paró esa compra. Y así muchísimos más casos que no se me vienen a la memoria ahora, pero yo tengo una experiencia, y es que si bien los casos de corrupción relacionados con las personas que están en el poder, en el Estado, son interesantes e importantes para el periodismo y para la sociedad en general, también existen otro tipo de investigación que hay que hacerla y que la gente recibe mucho más amablemente y que le gusta mucho más y que lo ve, en el caso de la televisión, o está mucho más abierto a digerir ese tipo de contenidos. Y eso son todas las investigaciones en torno a los problemas que se viven en el día a día. Como dice Santoro, el periodista debe estar preparado para enfrentar riesgos profesionales, judiciales e incluso físicos. Si ahorras en salud, si le das una mala medicina al paciente o a la persona que acude al servicio de salud público, te va a costar más a la larga, porque si no lo curas bien, luego ya no va a tener
una gripe, sino va a tener una pulmonía, una neumonía, que eso le va a costar mucho más al Estado, por darles un ejemplo simple. Y así fuimos recogiendo más y más información de gente que traía medicinas que no daban resultado y con sus exámenes médicos, con sus pruebas. Empezamos a hablar con los médicos de los hospitales públicos. Muchos nos dieron información, aunque off the record, por miedo a perder sus cargos dentro del Estado. Hablamos con los presidentes de colegios de médicos de Pichincha, de Guayaquil, y todos coincidían en esto, y todos presentaban pruebas de que la medicina adquirida por el Estado estaba teniendo resultados cuestionables. Todo eso fue presentado al aire y pues la mecánica quizá fue distinta. Yo hice hacerlo en un programa en vivo de entrevistas que tiene que cumplir ese formato. Fue un reto y pues lo que hicimos fue abrir el espacio a que todas las voces que tengan algo que decir y con las pruebas y los argumentos correspondientes pudieran tener acceso al espacio. Estuvimos durante un mes haciendo denuncias y recopilando toda la información. El Estado solo quiso responder en 2 o 3 ocasiones, pero vinieron las grandes autoridades. Y finalmente, pues tuve una respuesta nefasta de parte del gobierno. Fui absolutamente insultada, afectada a través de las redes sociales. El periódico del Estado, el Telégrafo, hizo 3 páginas completas acusándome de que yo tenía intereses en los sectores, en el sector médico y de laboratorios. Un familiar mío, de quien, o sea, ni él sabía lo que yo estaba haciendo, ni yo tenía idea qué trabajo era el que tenía él. Era director médico de un laboratorio muy pequeño, lo dejaron sin trabajo, hasta ahora no puede conseguir trabajo. Y bueno, fui sancionada por linchamiento mediático y tuve que pedir 8 días seguidos disculpas públicas al CERCOP, y hoy resulta que el CERCOP me dio la razón, porque finalmente tuvieron que declarar proveedor incumplido al fabricante de todas estas medicinas que tenían problemas. Ya no sé si le han sancionado como se debe, porque eso implica muchos otros tipos de sanciones que debe iniciar el mismo Estado, y se debe también reconocer la falta de parte del CERCOP. ¿Cómo te sientes luego de haber entrevistado a Yanedi Nostroza? Genial, tú no sabes los nervios que tenía, pero ella es una excelente persona, nos atendió súper bien y la información que nos brindó súper completa. Fue paciente, mira que se quedó viendo que no. Sí, súper buena gente, esperando que tengamos el audio bien, excelente. Bueno, te cuento que todo bien, ¿no? Me encantó la calidad humana de Yaned, excelente persona, muy presta a ayudarnos, tanto así que cuando terminamos la entrevista, recién nos cercioramos de que el micrófono funcionara óptimamente. Y resulta que no nos leía, no reproducía el sonido. Y ella fue tan amable que incluso me compartió el internet, que obviamente yo estoy sin plan. Entonces ella me compartió incluso el internet y esperó gentilmente a ver que nuestro audio estuviera efectivo. Asumo que en caso de que hubiera habido un error, ayudarnos de la mejor manera. Entonces me parece un lindo ser humano, nos llevamos la mejor impresión de ella. Nos dirigimos de norte a sur para encontrarnos con Diario El Comercio. Este medio cuenta con 2 premios Pulitzer en periodismo de investigación. Bueno, la última, que tuvo que ver con los Panama Papers, que de alguna manera fue la que más se difundió a propósito de que ganó el Pulitzer del 2017. Ahí básicamente lo que se hizo fue dividirnos con varios periodistas de Diario El Comercio el trabajo, porque el consorcio que impulsó esta investigación había elegido 2 medios de comunicación para hacerlo, El Universo y El Comercio. En el caso del Comercio, nosotros empezamos a trabajar alrededor de los primeros documentos que se pudieron filtrar a través de los abogados de Mossack Fonseca. Ahí empezamos a ver una serie de nombres de funcionarios públicos, funcionarios de empresas privadas, trabajadores de algunas instituciones que empezaron a lanzar algunas alertas de que detrás de sus movimientos, detrás de sus actuaciones, podían haber algunos hechos delictivos. De las personas que nosotros logramos confirmar que existían hechos delictivos o que había algún proceso judicial en marcha o que se podía convertir en un proceso noticioso, nos empezamos a encargar en primera instancia. Entonces llamaba profundamente la atención, por ejemplo, que el fiscal general de la Nación, que es el encargado y parte del sistema de justicia, tenga un offshore y que a través de ese offshore haya comprado una vivienda en Quito.
llamaba la atención porque generalmente lo que uno haría es comprar directamente una vivienda sin mediación de ninguna empresa. Fue una de las publicaciones que hicimos. También logramos hacer una publicación relacionada con un grupo de poder económico de Guayaquil, el grupo Ortega Trujillo, que tenía varias empresas inmobiliarias y logramos descubrir que a través de estas empresas estaba enviando dinero hacia offshores en Panamá y en Estados Unidos, pero que mientras enviaban esos dineros a las personas que habían entregado sus capitales para poder conseguir una vivienda, les decían que estaban quebrados, que no tenían dinero y que por tanto no podían responder por esas deudas. Dos de las investigaciones que salieron de los Panama Papers, pero como ustedes saben hay muchas investigaciones que salieron de ahí y de hecho hay más investigaciones en curso que seguramente se conocerán no solo en los próximos meses, sino en los próximos años. Arturo Torres, editor general, también accedió a contarnos lo siguiente. Bueno, nosotros hemos realizado algunos, decenas, si no cientos de trabajos de investigación sistemáticamente desde el año 2002. En la época en que yo más o menos puedo dar razón porque yo entré al diario El Comercio en el año 2000. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es hacer investigación de forma sistemática, especialmente con casos relacionados con temas de corrupción y además irregularidades que ocurren en el sector público. Entonces, las características de revelar un tema que a propósito está siendo ocultado por una autoridad como método, o sea, y que además sea un trabajo propio del periodista, es una técnica y son características que nosotros hemos empleado en muchos trabajos a lo largo de estos últimos, 17 años, en lo que se refiere al área que inicialmente en la que yo trabajé, que era la sección judicial, luego se creó la unidad de investigación, luego hay una unidad de datos, pero igual seguimos trabajando en temas de investigación con una metodología similar y más o menos pormenorizada con el método de investigación. Otro Pulitzer en periodismo es Javier Reyes de El Universo. De igual manera, él compartió su conocimiento con nosotros. Yo he trabajado en varios temas. Recuerdo cuando yo empecé hace muchos años en el diario Hoy, por ejemplo, el tema del cobro de deudas en la AGD, por ejemplo, la Agencia de Garantía de Depósitos, que había quien reestructuró las deudas contratado por el Estado y sin embargo esas deudas de los morosos del Estado no estaban respaldadas por nada e incluso en la reestructuración no estaban respaldadas por nada. Y bueno, de ahí vinieron varios temas que se pudieron hacer que en alguna medida cumplen los parámetros que acabas de poner, de los que habla Santoro, y que bueno, fueron dándose más que nada lo que he hecho es en el área de la actualidad política y económica, unos temas en el Banco del Estado, estuvo el tema de Telexa, de la firma de telecomunicaciones Allegro, que era donde se encontraron muchas irregularidades. Está el tema de los Panama Papers, lo último que pudimos hacer en conjunto con otros compañeros, pero siempre los temas de investigación están más atrás de lo que aparentemente ya está explicado. Yo siempre suelo utilizar una figura que es: el periodismo informativo es una fotografía de un momento, de una realidad. El periodismo de investigación se va más allá, es una radiografía de esa realidad, donde vos ves todo lo que está atrás de eso. Y eso es lo que nosotros nos planteamos cuando hacemos una investigación, mostrar ese trasfondo, las relaciones que existen, las verdaderas intenciones que hay sobre ciertos temas, pero siempre partiendo de un interés público, del interés de todos los ciudadanos, de conocer esos asuntos que nos deben interesar y en algunos casos que sí nos interesan. Andrea, ¿cómo te sientes luego de este día? Bueno, estoy muy feliz, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nunca pensé estar en la posición de un periodista entrevistando a personas importantes, en este caso periodistas que han trabajado en periodismo de investigación.
Y nada, estoy bastante feliz, satisfecha y agradecida pues con mi equipo, que son ustedes, agradecida con los contactos que nos facilitaron a las personas y ya, eso, estoy feliz. Por otro lado, Ecuavisa tiene también mucho que ver en investigación. Cuenta con programas informativos que dieron paso a varios casos de investigación. Hernán Higuera, periodista de Visión 360, nos comparte su experiencia en torno al periodismo de investigación. Bueno, para mí, por ejemplo, en el tema político, sigue siendo todavía de mucho interés el revelar qué pasó, por ejemplo, el 30 de septiembre del 2010, en donde muchos periodistas fuimos, sin quererlo, protagonistas de esa noticia. Pero a mucha gente todavía le interesa saber qué pasó y por qué pasó. ¿Por qué sucedieron 13 muertes? ¿Por qué más de 200 personas resultaron heridas? ¿Por qué se dio ese hecho político bajo el nombre de, entre comillas, un secuestro al presidente? ¿Qué realmente estuvo detrás de eso? Creo que es un tema que, por ejemplo, hay mucho que decir. Otro tema que yo recuerdo, por ejemplo, es el tema de narcotráfico en el Ecuador, en donde el poder se oculta detrás de esa grave situación que vive el Ecuador. ¿Cómo nos explicamos que salen cientos de toneladas y se capturan apenas decenas? Cuando se sabe que las costas ecuatorianas son una ruta del narcotráfico y nadie hace absolutamente nada para controlar eso. Esos son temas de interés, de interés social, sobre los que se trata de ocultar cosas, pero que son siempre de iniciativa de los periodistas a cuenta y riesgo de su propia vida. En ocasiones, el periodismo investigativo trae consigo amenazas que pueden suspender una investigación. Suspender no, pero sí ha habido veces en las que se te acercan a amenazar, has recibido amenazas indirectas, pero yo creo que en comparación a otros países como por ejemplo México, nuestro riesgo yo sí considero que es menor, aunque el riesgo existe. En mi caso particular no he tenido que suspender, tener mucho más cuidado, pero suspender no seguir. Carlos Rojas, periodista del programa Políticamente Correcto, menciona lo importante que es la opinión. Investigaciones importantes que nosotros hemos hecho en el canal. Dentro de mi programa, una de las primeras fue, por ejemplo, hablar sobre la participación política de las mujeres, cómo la mujer ha podido llevar adelante sus banderas de lucha desde la política. Entonces ahí hicimos unos temas muy importantes sobre tema de aborto, sobre tema de participación de mujeres, la debilidad que todavía tienen institucionalmente a pesar de que las leyes favorecen la paridad de género. Por ejemplo, ese fue un tema interesante. Hicimos un muy buen tema sobre los problemas del IES y estamos trabajando en uno de ellos también para las próximas entregas. Entonces estamos tratando de darle una fuerza especial a este periodismo de opinión, pero desde el fondo de la investigación. ¿Qué sucede con el periodismo de investigación luego de la llegada de la Ley Orgánica de Comunicación? ¿En realidad es un impedimento para la labor periodística? Supuestamente el espíritu de la ley era mejorar el contenido de los medios de comunicación y con esa cortina
nos pues, convencieron a los ciudadanos para que en una consulta popular exijan que haya una ley de comunicación que finalmente resultó controladora de contenidos, subjetiva y absolutamente sancionadora. Y eso no ha aportado en absolutamente nada al desarrollo del periodismo de investigación y tampoco lo que ha hecho principalmente es afectar el derecho a la información que tiene el mandante o que tiene el pueblo, la sociedad, la ciudadanía. En ese estado estamos ahorita. Hemos recibido, ya no son premoniciones ni visiones de futuro, sino que ya tenemos resultados palpables. En el Ecuador hay medios de comunicación que han sido sancionados por lo que publican y por lo que no publican. El Estado y el gobierno, porque no puedo decir que el gobierno de Rafael Correa impuso contenidos abusando de la noble figura de la rectificación. Sí, entonces piden una rectificación, pero lo que hacen, por ejemplo, en el caso nuestro, es mandar unos videos de 5 o 6, del mismo tiempo en que se realizó la entrevista o la nota periodística, y allí imponen su contenido y lo imponen como la última verdad, porque su rectificación es lo último que sale sobre ese tema, con lo cual están imponiendo su última verdad, y eso es absolutamente abusivo e incorrecto. La ley es controladora, más no reguladora. Yo creería que hay la necesidad de establecer una ley mucho más reguladora para todos, tanto para quienes ejercemos la comunicación, el periodismo, como para quienes actúan también como fuentes. Creo que se debe hacer un poco más de énfasis en el libre acceso a la información. Hemos pasado una década donde el periodismo de investigación y el periodismo en general ha tenido una fuerte barrera para acceder a la información. Los funcionarios se creían en la total posibilidad de cerrar las puertas y de decirte no, y ahí ocultar la información. Pues ahí es cuando más nos han motivado a nosotros a seguir. Creo que la década anterior, sobre todo los últimos años, fue la mejor época para hacer periodismo, porque se negaban, porque querían ocultarlo todo. Pero para nosotros fue el mejor momento para hacer periodismo y precisamente allí nació Visión 360. Yo creo que la ley está muy mal hecha, ¿no? Incluso desde cómo está escrita. Hay muchos artículos que son muy subjetivos y por eso es que la autoridad sancionadora, que es la Supercom, ha hecho y ha deshecho. Realmente hay normas básicas, como por ejemplo el tema de la rectificación, de la réplica, que están bien, que si un medio de comunicación, un periodista procede mal y la persona afectada te la tiene que pedir, está muy bien. El problema es que muchos artículos de la ley y la ley en sí han sido utilizadas en desmedro del trabajo periodístico y a favor de muchos políticos que te piden cosas que no tienen la razón. O sea, tú haces bien tu trabajo, sin embargo ha habido medios que para evitar las sanciones han tenido que aplicar las cosas que te piden, ¿no? O sea, me parece que la ley tiene regulaciones que eran necesarias, que han hecho que nosotros los periodistas seamos mucho más responsables, que antes no lo éramos, y no lo éramos por desconocimiento de causa o con conocimiento de causa. La ley sí nos puso a los periodistas a revisar nuestro trabajo. Ahora tú no puedes salir a hacer un reportaje sin pensar en contrastar fuentes. Antes se podía decir, pero si el señor lo dijo, yo solo estoy poniendo lo que el señor dijo. Y yo creo que la ley sí nos ayudó a repensar. Sin embargo, como toda ley, o bueno, lastimosamente como toda ley que hizo el gobierno anterior, se la usó discriminatoriamente. Entonces, para ciertos medios la ley se aplicó con mucha fuerza, para otros medios no. Incluso el propio presidente rompía la ley en sus comunicaciones y no había quien le haga cumplir esa ley, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta que la ley no fue creada para regular, sino fue para castigar. Era una herramienta del poder político para castigar a las personas que le volvían incómodo, ¿sí? Porque los otros que volvían incómodos a los opositores no estaban bajo la misma ley, no se les juzgaba de la misma manera. Y la ley creo que tiene algunos excesos, tiene algunas leyes que son muy difíciles de interpretar. Hay cosas como por ejemplo el hecho de que no puedas sacar un niño en cámara por su identidad, y sin embargo hay ciertas situaciones en que es necesario mostrar al niño y no lo estás victimizando, ni mucho menos. Entonces es difícil de aplicar en algunos casos.
creo que algo importante de esta experiencia ha sido que hemos podido ver un poco las dos caras de la moneda, ¿no? El periodismo de investigación como se enseña en la universidad y el periodismo de investigación como se practica en la actualidad en nuestro país. Pero para mí creo que la entrevista con Janet Nostroza y con El Comercio fueron muy significativas porque nos mostraron otro escenario diferente del cual no estamos acostumbrados, porque la universidad como tal no nos da un espacio para adentrarnos en el periodismo de investigación. Fuera buenísimo que nos dejaran, por ejemplo, dentro de la sede plasmada, no sé, un departamento que incentive eso, ¿no? Y sería increíble porque inclusive ellos dijeron que querían nuevas generaciones de periodistas que se interesen por la investigación en Ecuador, porque son muy pocos, o sea, imagínense cuántos graduados hay en cada facultad de comunicación y cuántos se dedican a la investigación, son muy pocos. O sea. No se apasionan, no se arriesgan a hacer más que el periodismo convencional. Ese era el requerimiento de los dos personajes de hoy del Comercio, que justamente hablaban de la necesidad de periodistas aguerridos, que no tengan miedo, que estén dispuestos a ir más allá. A buscar una realidad y no solamente en la búsqueda de la verdad, sino en la búsqueda de soluciones que cambien esas realidades para la colectividad y para la comunidad. Que se comprometan con la sociedad, porque el fin del periodismo es ese, ¿no? Que como seres sociales mismos aportemos, ayudemos a revelar verdades ocultas, verdades que alguien las tiene ocultas por alguna razón, algún motivo. Creo que más que ser periodistas somos ecuatorianos, somos ciudadanos que tenemos que, depende de nosotros el cambio de nuestro país. Nosotros podríamos proponer en la escuela que en las clases de periodismo investigativo se les motive al estudiante a que el proyecto de investigación sea una iniciativa del mismo estudiante. Claro, de modo estaríamos haciendo periodismo de investigación. Los periodistas tienen que primero aprender habilidades. ¿Qué habilidades tienes para ser periodista? ¿Qué habilidades estás desarrollando para ser periodista? ¿O solo es que quieres ser periodista? Yo quiero ser periodista, pero me cae mal el Excel. Yo quiero ser periodista, pero yo no puedo hablar inglés, me odio el inglés. Entonces, ¿qué habilidades estamos teniendo? Si nos tomamos en serio nuestra carrera, tenemos que pensar que el siglo XXI viene con un montón de desafíos para entender el periodismo llano y también en particular en algunas cosas el periodismo de investigación. Como yo les digo, el tema tecnológico, el tema de idiomas, el tema de viajar, el tema de entender y abrir nuestra mente y no pensar que vivimos en el mismo barrio todo el tiempo, nos da más pistas, más cancha para entender el mundo y plantearnos mejores temas de investigación que son necesarios, y eso los muchachos que están estudiando lo van a ir aprendiendo en el camino. Les mando un saludo muy fraterno, un abrazo muy fuerte a todos los estudiantes de comunicación social de la Universidad Católica de Santo Domingo. Les animo a que sigan estudiando, que se sigan preparando, que lean muchísimo, porque en esta carrera se lee mucho para poder investigar en los distintos temas, que los esperamos, que necesitamos de las nuevas generaciones para que sigan haciendo investigación periodística, para que vengan con nuevas técnicas, con nuevos bríos, con frescura, a hacer este maravilloso trabajo. Les garantizo que no se van a sentir defraudados. Es un trabajo que nos llena de muchas satisfacciones. Yo cada día conozco gente distinta que me aporta muchísimo a mí como ser humano, y creo que eso no tiene precio. Eso vale la pena cualquier sacrificio que uno tenga que hacer para esto. Les advierto que en esta carrera nadie se hace rico en dinero, pero en cambio uno obtiene otro tipo de riquezas. Yo hoy tengo la enorme satisfacción y un agradecimiento enorme a la gente que me ve todos los días en la televisión, y cuando salgo a la calle la gente se acerca y me da un cariño enorme, y eso no tiene precio. Todo, no importa cuánto, si he ganado poco o mucho, si me ha alcanzado o no me ha alcanzado, no importa. Eso no es importante. Lo más importante es todo lo que se ha cosechado como ser humano, y el hecho de saber que alguien a uno lo escucha es lo más valioso la mayor satisfacción que uno tiene de ejercer este noble oficio o esta profesión ahora. Así que aquí los esperamos. Un saludo inmenso, un abrazo gigante a la Escuela de Comunicación de la
Universidad Católica de Santo Domingo. Fue una escuela para mí porque me dio la oportunidad de trabajar como docente por primera vez. Aprecio muchísimo a los docentes y a los estudiantes de esa universidad y para ellos todo el cariño del mundo. Bueno, decirles que a los chicos de la Universidad Católica con sede en Santo Domingo, a la Facultad de Comunicaciones, ¿no? Felicitarles por haber escogido esta carrera, decirles que no se desanimen, que en algún momento puede existir, digamos, una muralla, que a lo mejor les alerta de que se echen para atrás en la carrera que escogieron, pero no, esto te deja muchas satisfacciones, no económicas, pero sí personales, en el sentido de que tú con tu trabajo puedes ayudar a salvar vidas, muchas vidas. No somos paramédicos ni médicos, pero con nuestra palabra y nuestro estilo y nuestro trabajo lo podemos hacer. Hacerle bien al país es una de las mejores satisfacciones que te puede dejar, a pesar de todo lo que te digan, que eres corrupto, que eres sinvergüenza, que eres de la partidocracia, que defiendes a la alta aristocracia, que perteneces a medios privados, o sea, nos han dicho de todo, y sin embargo aquí estamos, y todos quienes nos han vilipendiado y nos han insultado ya están fuera, y así será siempre, los veremos pasar, pero estarán siempre bajo nuestra lupa como periodistas, así que yo los invito a seguir en esta carrera, a seguir en este impulso, a ser buenos profesionales, a salir del montón y a hacer buen periodismo porque este país lo necesita.